Básicamente hoy vamos a hablar de Machine Learning, no de inteligencia artificial específica, sino de lo que es un modelo de aprendizaje que sobre Kubernetes puede volverse algo escalable. Les mostraré cómo a través de Katib, que es una plataforma incluida en Kubeflow, que es también algo que pueden instalar en sus clusters de Kubernetes, se puede hacer este tipo de procesamiento sin graves problemas de interfaz y con una efectiva prestación de escalamiento efectivo. Este soy yo, Fabrizio Sgura. Pueden escanear el QR. Soy Chief Engineer de Veritas Automata. Les estoy hablando en español, pero a Veritas hablamos italiano, español, portugués, cualquier idioma, así que todos son bienvenidos para seguir hablando de lo que es nuestra relación técnica. Y hoy vamos a hablar de una breve introducción que es Kubeflow, los hiperparámetros y cómo se arreglan para que un modelo básicamente que van a entrenar se porte muy rápido comparado con lo que es el comportamiento por defecto. Por ejemplo, si van a hacer un reconocimiento de una imagen a través de algoritmos de matemática, como pueden ser los Bayesian, esos los habrán escuchado, pero también redes neurales distribuyendo el cálculo, podemos efectivamente entrenar un modelo para que reconozca un número, un dígito, en menos tiempo. En lugar de demorarse 10 segundos para saber que es un 7 masquerado da un captcha, va a tener medio segundo porque le hacemos una optimización al modelo. Veremos que los algoritmos de optimización son varios. Una practical implementation estará disponible también en GitHub, así que si hoy no alcanzamos a ver todo el demo por falta de tiempo, tienen todo el código disponible, está comentado. Vamos a introducir Kubeflow. Tienen Kubernetes, a través de un kubectl apply van a tener un YAML que se instala en el clúster de Kubernetes y crea una plataforma, empezando por un namespace, o sea, un lugar donde tendré los pods que son relacionados con, o los contenedores relacionados con este tipo de plataforma, y por encima de Kubeflow han construido un ecosistema. Kubeflow es completamente open source, no lo vendo porque no es nuestro, pero es una plataforma para todos. Así que les invito a experimentar con él. Es un modelo de Machine Learning, pero también tiene AI. Se pueden hacer muchas cosas para el transporte de la información por encima de Kubernetes y de la distribución en diferentes contenedores. Piensen que Kubernetes, con un deployment, puede crear muchos pods o containers, y en estos contenedores veremos cómo yo puedo correr varias aplicaciones. Una de estas será, en nuestro caso, el procesamiento a través de un modelo. En mi caso de hiperparámetro normal, pero usando arquitectura de redes neurales, después de 12 horas podemos tener un resultado mucho más optimizado. Tiene una grande flexibilidad en su integración porque se instala en Kubernetes. Entonces, una vez que ustedes lanzan un solo comando, va a estar todo disponible. Aquí tenemos una definición de lo que son los parámetros de Katib especialmente y de los hiperparámetros en el Machine Learning. Ven que el Learning Rate o LR como argumento es muy importante porque nos dice básicamente en cuánto tiempo y en cuánto espacio tendremos un resultado que sea convergente, o sea, aceptable. El batch size, se lo pueden imaginar, es qué tanto número de entrenamiento sobre una librería como puede ser TensorFlow, cuántas iteraciones debo cumplir para tener un resultado. Y después, hoy en día, modelos. Han escuchado Large Language Models, modelos en línea general sobre cualquier tipo de cosas, son exactamente las capas que nos sirven para la inteligencia artificial o el Machine Learning para entrenar cada vez iterativamente uno sobre otro. Todos estos conceptos son ya algo que conocemos desde el Machine Learning. Hoy en día en la inteligencia artificial son muy importantes. Si miramos cómo vamos a hacer este tipo de entrenamiento y lo que nos soluciona
CATIB y los modelos de aceleración de esos hiperparámetros, vamos a ver que nuestro objetivo es automatizar. Básicamente, no piensen en otras cosas, a través de la escalabilidad de un concepto, a través de la automatización en línea general, alcanzamos un resultado más rápido. Un segundo, ¿cuáles son los, digamos, desafíos? Manual, no se hace nada manual. Hoy en día yo agregaría también no imperativo, o sea, manual es escribo un script, hago cosas manualmente, me hace perder un montón de tiempo, no es replicable, necesito declarativo, un YAML, donde defino un experimento, es menos tiempo, puedo replicarlo, mucho menos errores en el entrenamiento y efectivamente al final de todo eso la solución que es CATIB Kubeflow para Kubernetes, porque puedo automatizar todo lo que es el camino que debo cumplir para optimizar mi modelo y los beneficios obviamente hacen ganar muchísimo tiempo porque puedo replicarlo, puedo entregarlo a mis compañeros como algo que es efectivamente replicable, o sea, escalable, lo puedo entregar a otros equipos y he solucionado muchísimas cosas gracias a Kubeflow, CATIB y Kubernetes en sí mismo. En cuanto a los desafíos, repitiendo un momento, el time consuming, veremos, yo no he podido aquí meterle en los experimentos algo que fuese una cuestión live porque básicamente se demora mucho tiempo, pero esta es una interfaz que es la interfaz de CATIB, adentro de la cual en el namespace Kubeflow yo puedo tener, ahora no tengo el port forward, así que le muestro básicamente lo que es un live demo. Aquí tenemos corriendo un cluster de kind. Todo el comando para crearlo está en el Git repo. No lo voy a hacer ahora, si no, no nos da tiempo. Pero básicamente voy a lanzar el port forward en ampersand, forcado en background, me forwardea lo que es el puerto 8080, donde está la UI de CATIB. Aquí refresco, selecciono namespace y veo los experimentos. Ahora, quiero que vean que en estos experimentos el resultado está aquí, básicamente, todo lo que he obtenido después de un tiempo. Estos experimentos han requerido de trials, o sea, cuántas veces yo corro la optimización para descubrir cuál es el parámetro mejor. Cuando hice el Bayesian se demoró más o menos de 4 días, yo creo que se demoró unas 12 horas. Pueden imaginar por qué no podemos hacer el demo live. Mientras que aquí escribí para todos ustedes un Python muy sencillo que está muy optimizado y se demoró 3 minutos. Eso significa que si siguen el proceso que está en el README file del repo, vamos a obtener ese resultado. Volvemos a la presentación aquí. El rol en el automation. CATIB es parte de Kubeflow, pero tiene este rol de Hyperparameter Optimization. Yo no sé cómo se traduciría eso en español porque nunca lo he mirado. La presentación está en inglés, mejor porque es un lenguaje que hablan en todo el mundo y el algoritmo de búsqueda de redes neurales está básicamente basado en lo que en los años 90 lo hacíamos en Lisp. Era el principio de las redes neurales. Hoy en día se hace en Kubernetes. No necesito más un lenguaje capaz de procesar listas, como era Lisp, en MATLAB, varias cosas, sino que puedo hacerlo con contenedores y pods. El beneficio de la integración sobre la escalabilidad, la flexibilidad, ya lo hemos dicho, es la capacidad de distribuir. Piensen que tienen un clúster con 30 nodos y la capacidad de correr 30 modelos y tener un resultado inmediato sobre mi entrenamiento, el que se demora 3 minutos, distribuido sobre 30 modelos diferentes, podemos capturar un número en base 30, que es básicamente el alfabeto, más o menos, sin problemas. Si lo hacemos sobre el binario 0,1, lo reconocemos inmediatamente. La librería que he usado en este tipo de experimento reconoce los dígitos, no las letras. Así que de 0 a 9, puramente sistema base 10. Para encontrarlo, 3 minutos, lo cual es muy bueno porque
Un niño se demora 1 año para aprender a hablar y reconocer los números y 6 para leer. Si comparamos con la mente humana, 3 minutos son algo maravilloso. Gracias a Katy. ¿Cómo hacemos básicamente este tipo de integración? Primero, el Random Search es una optimización que podemos hacer. Ustedes saben que cuando buscamos un dato y tenemos, digamos que filtrar una información, necesitamos encontrar el dato que queremos optimizado cuanto antes posible. Random me permite tener un dato aquí, un dato allá, es importante, pero no es suficiente. Me da la capacidad de ser indiscriminante, pero debo optimizarlo con el Bayesian. El Bayesian implementa un random mejor. Básicamente busca por locaciones en un espacio. Sería una densidad, como si disparan 15 veces y la bala cada vez se abre con una rosita que es así. Esta resolución la pueden comparar a random con Bayesian. Y finalmente, Kubernetes Integration, que es capaz de combinar estas dos cosas que a nivel matemático requieren 2 procesos distintos. En nuestro caso, gracias a la informática y a Kubernetes, esto es escalable y fácil de integrar. Aquí repito que digamos, el acercamiento a cómo hacer el Random Search se hace con Katib, lo hace para nosotros. Veremos cómo está todo en el código de Python con la librería de TensorFlow y la de Katib. La parte de Bayesian también, pero es una capa accesoria que se proyecta por encima de lo que hacemos con Katib. Y aquí, ¿cuándo usarlo? Esto me parece que sea muy importante para que entiendan que los modelos tienen diferentes tipos de entrenamiento. Por ejemplo, si quiero reconocer un número de 0 a 9, tengo 9 desafíos. Si quiero reconocer una letra o un carácter del alfabeto, tengo hasta 30. Si es todo el set ASCII básico, son 255. Si es la cara de una persona, es infinito. Aquí es donde viene el apropiado. No voy a usar el Random Search para encontrar información de una cara, porque es muy complicado llegar a definir un prototipo que es prácticamente único en el mundo con el random. Voy a dibujarla en demasiado tiempo. El Bayesian sí puedo. Por ejemplo, los cachetes, ojos, orejas, varios puntos y allá itero. Pero para hacer el reconocimiento de todos estos tipos de, digamos, ubicaciones de la cara humana, yo necesito hacerlo paralelo en varios puntos, porque si no empiezo a hacer escaneo como se hacía en los años pasados y es muy poco performante. Yo quiero algo que vaya construyendo la forma, vaya moldeando la cara y por eso uso Bayesian. Mi enfoque en esta presentación es que entiendan sobre todo la diferencia entre lo que es random en su idea, su cabeza, y Bayesian, para que sepan que de random no prescindimos, pero en Bayesian necesitamos fuerza y escalabilidad. Aquí vamos a ver cómo yo hablé de CNN Model, que es un modelo específico del experimento Bayesian que han visto antes, que está durando 12 horas más o menos. ¿Qué hace allá? Básicamente esto sería el demo como case study, que básicamente define cómo, gracias a un espacio donde voy a buscar la información y a la optimización de la cual hablamos, usando el dataset CIFAR 10, que no es el dataset de los números, es mucho más grande y permite identificar letras y también caracteres como símbolos, puede ser una estrella, varios. Es muy grande como dataset y sobre este dataset se puede encontrar la información y procesar un sistema de autoaprendizaje para que si la imagen está confundida con punticos, pixelada, yo sea capaz de reconocerla por interpolación de puntos. La ejecución se hace en Kubernetes con los comandos que están en el repositorio. El monitoreo es muy importante. Lo que mostraba antes, digamos,
está basado en el monitoreo del proyecto. Voy a reducir un momento las slides aquí y voy a pasar acá para mostrarle que cuando yo hago un experimento, aquí tengo monitoreo. Eso es una cosa increíble. Imagínense que al principio no hay ningún dato. Todas estas curvas me gustarían que sea partido de ping-pong o viejas cosas, pero en realidad son la progresión para que la respuesta que vamos a encontrar al final, por cada una vamos a ver que hay learning rate que se ha utilizado, el momentum, varias informaciones y el porcentaje de pérdida de la información que he tenido. No vamos a entrar en el detalle porque requiere de entender cómo funciona el Machine Learning y no vamos a especificarlo ahora. Pero piensen que una vez que son expertos, esos números son inmediatos. Le hacen entender que con esta curva, mi modelo ha seguido para este caso una optimización gradual desde ese punto en adelante y no se podía hacer nada. Pero la densidad de la información está abajo. Entonces, el parámetro ideal está entre esta zona, donde tengo más, digamos, promedio de respuesta, y todo esto no debo hacer nada, me lo hace Katib. Aquí, al final, Katib me da un best trials parámetros, que son esto, con el momentum también. Estos parámetros, si yo miro el código Python que tengo para ustedes aquí, y lo vamos a sobreponer acá, ¿por qué no? No se ve mucho, se puede expandir, pero el objetivo es que vayan ustedes al repo. Como pueden notar aquí, yo le traté de meter todo lo que es la información de la cual hablamos comentada. Ven que aquí le explico que de 0 a 9 usamos estos números con 70.000 grayscale. Otra cosa que no he mencionado antes, la capacidad de entender números, su complejidad no viene solamente del número y de su forma, viene de la notación, o sea, de cómo está el color del número en sí mismo. Tanto que para un humano el daltonismo o la incapacidad de ver los colores es un problema. Hay que hacerle aprender a la máquina que no queremos que tenga ese problema. Entonces, con 70.000 tipos diferentes de grayscale, yo puedo encontrar un número, aun si la máquina, la cámara, ve solamente dos colores al principio. Debo entrenar el modelo. Eso me permite guardar costos en el hardware, por ejemplo. No necesito una cámara que entienda 1.000.000 de colores. Optimizando el modelo, me encuentra la probabilidad mejor y puedo hacerlo con 1.000 colores sobre 70.000. Y el size es 28 por 28. Esto significa que si es menos, no tengo problemas. Si es más, debo escalar. Entonces, Katib permite romper una imagen de 28 de 28 en 4 y componer una más grande, si debo reconocer algo más grande. Todo esto se hace gracias a los keras que aquí en TensorFlow pueden encontrar como información. Aquí explico todo. Los invito realmente a mirarlo porque leyendo esto, digamos que van a entender todo lo que hablamos antes y también el resultado del test. De lo contrario, deberían estudiar cómo funcionan los algoritmos, la librería de TensorFlow, etcétera, etcétera. No debería ser el objetivo de este demo, porque es una introducción. El experimento del cual hablábamos se define así. Esto es básicamente un experimento que nos describe cuántas veces hemos corrido el proceso paralelo de trial, lo que veían antes en el gráfico, el número máximo de intento que puedo hacer, cuántas veces puedo fallar, porque se puede fallar sobre el Machine Learning, los varios, ven acá el argumento del cual le decía, el rate exacto, el batch size, y al final yo defino un template donde tanto el learning rate que el batch size son utilizados como argumentos a la librería TensorFlow. Así que no es que descubrimos nada particular. Lo corro en un job de Kubernetes que permite lanzar el código que han visto antes en un contenedor. Tienen también el Dockerfile, realmente súper sencillo, no deben estudiar Docker ni nada.
Y en el README en sí mismo, acá podemos mirarlo, está prácticamente completo. Pueden ver que todo lo que yo le he descrito ahora está disponible acá, tanto alcanzar el Cathib UI, construir el primer experimento, la imagen la puse en Docker, pero está el comando para cargarla en Kind desde local, así que no necesitan internet para hacerlo. Una vez que crean el experimento, van a tener el resultado que tuve yo, ningún secreto. Dicho esto, podemos volver a nuestros slides, porque vamos hacia el final, yo creo. Me lo presiento, no es que lo creo, pero no he visto ninguna notificación sobre el tiempo. Pero voy a tratar de ser rápido, digamos. Aquí era el demo. Mira, 10 minutos. Y quiero también que me hagan preguntas. Así que voy a hacer un recap, a ver si estamos todos de acuerdo, es toda mentira. Si es mentira, tomates para lanzarme, cosas así, ensalada. Los beneficios de automatizar eso. Imagínense si en lugar de aquel Python debo lanzar container por container sobre cada número, y si el número lo debo romper en varios sectores o espacios o cuadrados, debo hacerlo manualmente, debo crear iteraciones, se vuelve imperativo, muy lento, error prone, no queremos. Entonces, automatizamos. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a Cathib. No tenemos que aprender nada, ni scripting, ni nada. Solamente kubectl, create o apply aquel YAML file. kubectl, para quien no lo sabe, es para controlar Kubernetes en sí mismo, para crear deployments o aplicar manifestos. El rol de Cathib es implícito y se lo acabo de reiterar, provee una solución para automatizar esos parámetros, hiperparámetros, de una manera que les da un grande beneficio. Lastimosamente no los vimos correr, pero si hago un get pods cuando el experimento está corriendo, yo veo que los pods están escalados según lo que yo he definido. Aquí tengo un nodo de Kind. Imagínense si ustedes invierten en el hardware y tienen 100 nodos de Kubernetes. El resultado va a ser en el orden de milisegundos. Escalabilidad de Kubernetes, este es un caso de el sujeto principal es Kubernetes. Escalar en Kubernetes es la primera cosa que aprenden. Puedo escalar nodos, puedo escalar pods, deployments, stateful set, crear réplicas, compactar, usar los discos, lo que sea. Es la base de nuestro querido framework o plataforma. Y por eso, ¿cómo pueden seguir con esto? Primero que todo, GitLab Code. Pero si no lo tenemos acá, porque es posible que no esté, me escriben. Yo estoy en LinkedIn y respondo a todos. Y puedo compartir el repo sin problemas. Entonces, deepen your knowledge, van a leer. Segundo, learning hands-on, se lo doy en mi repo. Hacen exactamente lo mismo. Cuando obtienen el resultado tendrán la primera pregunta, que es típica. ¿Y ahora qué hago con esos números? Claramente viene el paso siguiente, no tanto en la comunidad cuanto debo usar esos números. Entonces los aplico hard-coded en variables de entorno de aquel container y veo resultado. Y pruebo a usar la librería para reconocer un número. Y veo que antes me demoraba 10 segundos y ahora es inmediato. ¿Cómo lo veo? Está. Me dice número 1, está muy confundido, no importa. Escalera de grises, grayscale. Community engagement. La comunidad de Kubeflow es maravillosa. Hay mucha gente. Es un producto que nació como comercial y el, digamos, CEO, Josh, decidió regalarlo al mundo. Tiene una comunidad de 300.000 desarrolladores, hacen un summit cada año y las empresas que participan son Red Hat, creo Akamai, aquí hay gente de Akamai, Google, los grandes cloud providers, todos tienen una referencia en Kubeflow. Y no hay un producto mejor para Kubernetes y el Machine Learning. Si quieren hacer transporte de LLM para la AI, tiene pipelines. Advanced Tutorials, ese era un Basic Tutorials, porque empezamos a hablar de él. Está lleno
No lo he copiado, así que si van a buscar el mío, lo encontrarán solamente en mi red. He escrito yo el código. Pero hay realmente muchísimos. A este punto, entonces, hay tiempo para 3, 4 preguntas. ¿Quieren? Daniel. Sí, yo sé todo. He aprendido. Me parece muy bonito, sobre todo porque algo con lo que uno no lidia al principio cuando está haciendo machine learning es un concepto un poquito más arriba que es el cross-validation, que es súper importante cuando uno está entrenando varios, sobre un dataset muy grande. MNIST no es tan grande ese dataset, hay datasets mucho más grandes dependiendo del negocio que se vaya a meter, y ahí es cuando uno se encuentra problemas, porque si entrenas un solo modelo en absolutamente todos los datos, ¿cómo escoges qué es testing y qué no es testing? Esa es generalmente la parte más complicada. Este CATIV que está acá me parece increíble porque ayuda mucho a bajar esa barrera, sobre todo con la parte de tuning de hyperparameters. Más adelante, cuando ya se vayan a meter un poquito más a machine learning y empiecen a aprender cross-validation y cross-validation con datos en tiempo, que es también otro tipo de validación cruzada de modelos que es mucho más complejo porque tienen que mantener el orden de los datos. Creo que CATIV va a ayudar un montón porque de nuevo les permite correr un montón de experimentos al mismo tiempo, usando todas las bellezas que Kubernetes nos da. Entonces, la pregunta más bien sería, después de toda esa ¿cómo harías vos o CATIV permite algún tipo de cross-validation o sería más bien correr múltiples experimentos para poder llegar al tema? CATIV tiene algo más. CATIV es usado para hiperparámetros y tuning. Entonces, nuestro primer objetivo es encontrar una optimización disponible. Para cruzar estos datos, CATIV en sí mismo provee esta información a Kubeflow, que tiene una pipeline para optimization y cross-check exactamente, a través de una integración propia de Kubeflow. Así que cuando yo instalo, aquí he instalado solamente CATIV, pero existe un repo completo donde está la solución a la pregunta de Daniel, que es, por eso, el mismo repositorio de Kubeflow. El cross-validation se hace, pero no adentro de CATIV. CATIV da resultados, colecciona resultados. Si son múltiples, están listos y disponibles. Kubeflow usa Tekton, para quien no lo sabe, es un engine de pipelines que se usó hasta para escribir Nginx. O sea, es muy particular y en Kubernetes es fundamental. Gracias a Tekton, los datos de CATIV van automáticamente a conversión y convergencia en Kubeflow. Otras preguntas. Una pregunta, me gustaría saber un uso de caso, un ejemplo en lo que la escalabilidad, Kubernetes y el Machine Learning puede ser aplicado, pero ya a un problema real. Por ejemplo, o si Veritas Automar ofrece alguna solución o algún cliente que le haya provisto una solución en cuanto a esto, ¿cuál sería esa solución? Por ejemplo, en nuestro caso, reconocimiento de imágenes. Aquí hemos hablado de números. Piensa que tú tienes un lugar donde se dispensa comida y tú quieres asegurar de que adentro de este box está realmente una hamburguesa, que debe tener una característica, tiene una forma, etcétera, etcétera. Y quieres asegurarte de que sea realmente la hamburguesa que pidió el cliente que va a recoger el producto desde aquel box. ¿Cómo lo haces? No hay ninguna manera para hacerlo con una foto. No es que le vas a enviar la foto, mira cliente, esa es tu hamburguesa, está esperando. Puedes hacerlo, pero la máquina no piensa así. Entonces nosotros implementamos una solución sobre modelos de observación de imágenes, colores, cuenta mucho la luz del entorno, el environment, y reconocemos que el producto es realmente aquello. Por ejemplo, sabes que McDonald's vende varios tipos de hamburguesas. Es realmente aquel McBurger, McFry, McBacon, etcétera, etcétera. Esto es un caso de uso para nosotros, pero pueden haber muchos más. Un refrigerador que contiene 3 tipos de vacunas y yo debo mantener
cuenta de cuántas vacunas vienen utilizadas, a qué hora y a qué temperatura del refrigerador. Toda esa información, aparte de ser inmutable, debe ser constantemente procesada y reprocesada a través de cámaras y sensores. Otro caso de uso donde trabajamos nosotros. Supply chain, comida, healthcare, medicamentos. 2 casos de uso. Contesté 2 veces. 1 minuto. Mauricio, ¿qué tal? A la orden. Muy buena la presentación. Gracias. Ya entendemos que Kubernetes como tal tiene su grado de complejidad y si a eso le sumamos toda la parte de Machine Learning, se vuelve mucho más complejo, entre comillas. Pero ¿cuál sería, vamos a decir, la adopción para una empresa que recién está entrando a todo este ritmo? Esa es buena pregunta típica de la academia, porque aquí estamos hablando académico. Entonces, justamente se necesita un plan de adopción. La primera cosa es que deben aprender Kubernetes. El por qué, de aquí a 20 años seguirá Kubernetes, con Quantum Computing, Quantum Netis, lo que quieran. Pero la escalabilidad de un scheduler como Kubernetes seguirá. La razón está que aquí estamos en una representación de la CNCF, Kubernetes Enhancement Program, KEP, es mantenimiento de algo que se hace en el mundo, porque todos queremos que siga. Entonces, primer punto, apréndanlo. No es difícil. Segundo punto, una vez que han aprendido Kubernetes, instalar algo por encima de Kubernetes como Kubeflow Kttl es 2 comandos. Realmente es un kubectl apply. A ese punto tengo todo instalado. ¿Qué debo hacer? Fatiga. Debo tener un mínimo de bases para entender que Machine Learning y AI son 2 cosas diferentes, que se viene la Super AI, donde ya no será, digamos, generativa por modelos humanos, sino que se generará por modelos generados, y a este punto debo madurar un conocimiento suficiente para entender qué es un hiperparámetro, basándose en lo que les dije, random, Bayesian, neural. O sea, distribuyo estos 3 pilares. Una vez que han aprendido esto, empiezan a jugar con esas cositas. Súper fácil la instalación. No deben hacer, no sé, compilación de un binario en C. Dios mío, falló el GCC, no tengo el GCC de la misma versión que se requiere, tengo un C del POSIX 17. No hay problemas, es un estándar. Cuiden de que Kubernetes sea actualizado. Estamos en la 1.33, no queremos, casi fuera, no queremos quedar atrasados. Hay un programa que dice máximo 2 atrás, sigan. Una importante cuestión desde el punto de vista académico. Yo creo que, aparte de eso, la buena voluntad y el amor para lo que hacemos. Me dice...